tal amigos, amigas del ciclismo, amantes de este bonito y duro deporte? Hablamos de ciclismo, hablamos de lo que más nos gusta. Empezamos. 42 segundos, 43, ¿dónde estás? Y lo hacemos, hablamos del Tour de Francia femenino. Ya sabemos el recorrido de 2024, un recorrido que se va a variar en fechas por los Juegos Olímpicos, que va a ser del lunes 12 de agosto al domingo 18 de agosto. Y aquí tenemos la primera sorpresa, o la gran sorpresa para mí de este Tour de Francia, y es que todos pensábamos que con estas fechas, 7 días, iban a ser 7 etapas, íbamos a perder una etapa, pero no, vamos a tener 8 etapas, al igual que en 2023, un recorrido del mismo estilo, luego lo analizamos, o damos un poco la opinión general, pero un recorrido sí del mismo estilo que el Tour de Francia femenino de la pasada edición, de este mismo año 2023, con otro gran coloso, en este caso para decidir la general. No acabamos con una crono, acabaremos con uno de los puertos más míticos del ciclismo y del Tour de Francia, y de Francia y de los Alpes, ¿no? Sí que es un recorrido que este año ya sabíamos que salía de los Países Bajos, que allí vamos a tener hasta 3 días de competición, y aquí la incógnita era por dónde se iban a transitar, ¿no? Después hacia Francia, ¿no? Se pisa un poquito Bélgica en una jornada también especial, y ya las últimas 3 jornadas completamente en suelo francés. Sí que llama un poco la atención, o a mí me llama un poco la atención, que de 8 jornadas vamos a tener menos de la mitad, 3, o de 8 etapas vamos a tener menos de la mitad, 3, completamente en suelo francés, así que eso me ha llamado la atención. Bueno, vamos a redescubrir ya las 8 etapas y luego damos una visión global del recorrido. Empezamos con la primera etapa, salida desde Rotterdam, llegada a La Haya, 124 kilómetros en una jornada totalmente llana, así que el final pica un poquito hacia arriba. Podríamos ver aquí quizás algún sprint un poquito seleccionado, bueno, quizás, pero como digo, etapa totalmente llana, para vestir el primer maillot amarillo, la primera maillot amarillo, y llevar a cabo, bueno, pues la primera lanzamiento de la carrera. Ya digo, etapa totalmente llana. Vamos a ver el viento si en estas primeras jornadas hace acto de presencia, pero en principio jornada, la primera, tranquilita, dentro de lo que cabe, porque habrá muchos nervios. Al igual que va a pasar en la segunda etapa, 67 kilómetros, muy cortita, y aquí es donde viene la sorpresa. Martes 13 de agosto vamos a tener un doble sector. Por la mañana esta jornada de 67 kilómetros, camino de Rotterdam, totalmente llana, llegada al sprint también, ya digo, total y únicamente llana, y por la tarde la tercera etapa, 6 kilómetros y medio entre las calles de Rotterdam, salida y llegada de la misma ciudad, 6 kilómetros de crono individual y también prácticamente llana. Es la gran sorpresa para mí, no es habitual, y mucho menos en un Tour de Francia, tener doble sector. Lo vamos a tener. Vamos a ver cómo sale el experimento. No es que sea escéptico, pero sí quiero ver cómo sale el experimento, porque a mí de primera se me queda un poco quiero y no puedo. Si querías colocar 8 etapas, igual hubiera sido mejor empezar el domingo, como es habitual. Entiendo que por fechas de Juegos Olímpicos, etcétera, no es, y que se ha hecho así porque no hay otra opción. Eso sí, lo entiendo, y entiendo que es así la situación. Pero bueno, la etapa llana, vamos a llegar a un sprint con la gente muy entera, con muchas candidatas a ese sprint final, porque yo creo que no hay dudas de que una etapa totalmente llana va a llegar al sprint, y 60 kilómetros van a ser hora y media, entre hora y media, 2 horas. Y luego nos vamos a una crono en la que la gente de la general, que la gente que aquí va a tener que estar pendiente un poco por la mañana y por la tarde, es una crono muy cortita.
Es verdad que venimos del cansancio y del esfuerzo de la mañana, pero es una crono muy cortita que yo creo que apenas va a marcar diferencias y bueno, que este sí que es un poco el quiero y no puedo, yo creo, ¿no? Que no va a ser tan decisiva y bueno, doble sector, veremos cómo sale el invento, digamos, no es la primera vez que lo tenemos en ciclismo, obviamente esto es más viejo que el hilo negro, pero vamos a ver cómo sale en el ciclismo moderno o en un Tour de Francia, ¿no? Cuarta etapa, nos vamos acercando ya a Francia, en este caso Bélgica, 122 kilómetros entre Valkenburg y Lieja, una jornada esta sí va a ser muy nerviosa, jornada de clásica de media montaña con un total de 8 ascensiones cortitas. Es verdad que la última no muy lejos de meta, pero sí lejos de meta, que está bueno, 10-11 kilómetros de meta, pero jornada para que se rompa la carrera, jornada muy atractiva por el perfil y por, bueno, porque, ya digo, no sé, jornada muy atractiva para tratar de hacer alguna emboscada. Y volvemos a lo mismo a lectura del año que viene, del año pasado, o de esta misma edición, de este mismo año. Va a ser una carrera en la que quien no sea tan fuerte en la montaña, y vamos a ver cómo se configuran las corredoras durante la temporada, va a tener que buscar emboscadas como este día camino de Lieja. Nos vamos a la quinta etapa, 150 kilómetros, y ojo porque aquí ya empezamos a tener etapas más largas, 150 kilómetros entre Bastoña y Amenville, llegamos, no lo habré pronunciado bien seguramente, llegamos ya a Francia, con una jornada muy del estilo del día anterior, pero un poquito más suave o llevadera si cabe, con esas, sobre todo esa cota, ¿no? A falta de 15 kilómetros para la línea de meta. Veremos si alguien es capaz de romper el sprint, veremos también, lo vimos en el Tour este año, que las escapadas en algún momento pues también tienen su oportunidad y veremos hasta dónde pueden llegar. Su intención, la intención de una escapada, sí que puede ser un día, bueno, no tan claro para sprinters, que las sprinters hayan tenido su oportunidad y que las de la general lógicamente no se metan, así que sí que puede ser un día esta quinta etapa para la escapada. Nos vamos con las dos últimas, fin de semana, sexta y séptima, perdón, tres últimas, sexta, séptima y octava, 150 kilómetros de nuevo, camino de Morteau, ya estamos en los Vosgos, más de 150 kilómetros, en una jornada que va a tener un total de 5 ascensiones, las últimas 4 en la parte final, que va a servir primera toma de contacto para la montaña y que sobre todo esa ascensión que se corona también a 15 kilómetros de línea de meta, pues que va a servir para hacer una selección, para que las favoritas a la victoria final pues puedan tener su primera mini batalla, viendo lo que queda el sábado y el domingo, no creo que se metan en mucha batalla, pero sí su primera mini batalla. Vamos a la siguiente, séptima etapa, 167 kilómetros, primer gran final en alto, Le Grand Bornand. Es una etapa relativamente larga, 167 kilómetros, para el ciclismo femenino es larga, así que esto lo digo porque el primer puerto puntuable que se pasa en el día, la Cura de la Serra, no creo que se sirva para dinamitar la carrera o para mover la carrera de gran forma. Luego tendremos ahí un transitar por el valle y podemos decir que prácticamente es monopuerto, ¿no? Esa ascensión a Le Grand Bornand, no es monopuerto porque sí hay puertos, pero prácticamente es donde se concentrará toda la batalla, más de 20 kilómetros de ascensión, una ascensión muy larga y que, ya digo, dará la primera batalla entre las corredoras favoritas a llevarse la clasificación general antes del último día, octava etapa, 150 kilómetros, camino del Alpe d'Huez. Vamos a tener dos puertos de salida, uno no puntuable porque es muy cortito, una bajada, y luego sí un puerto puntuable con 9 kilómetros al 4%, donde se puede hacer la fuga. Lo vamos a tener un terreno llano antes de llegar al Glandon, con sus 19 kilómetros al 7,2%. Vamos a ver cómo se juega aquí la carrera.
Creo que va a ser muy importante lo que veamos y cómo se configure el pelotón la próxima temporada. Si alguien es capaz de hacerle frente de una manera efectiva al SD Wars y si alguien es capaz de plantearle la carrera. Vamos a ver cómo se juega o si esto es control del SD Wars. Lo que pase durante la temporada va a ser muy clave, ¿no? Porque la baja de Annemiek van Vleuten nos deja esa incógnita, ¿no? Y luego descenso, larguísimo descenso también, ese transitar ese valle llano antes de llegar al mítico Alpe d'Huez con sus 13,8 kilómetros al 8% de pendiente media, con sus famosas curvas y con todo su misticismo, ¿no? Gran final, gran etapa, muy parecida o muy del estilo del año pasado o de este mismo año en Tourmalet. Jornada que nos va a dejar la ganadora del Tour de Francia y veremos, esperemos si esa ganadora del Tour de Francia se decide aquí o se decide anteriormente. Hay etapas llanas para ir haciendo la carrera poco a poco. Hay esa crono que ya os he dicho que no me gusta mucho, sobre todo la longitud. Hay carrera para dinamitarla en media montaña en media montaña, y luego estas dos últimas jornadas de altísima montaña, donde a día de hoy tenemos una super favorita por encima de todo, por lo visto, que es Demi Vollering, por lo visto este 2023, a día de hoy sí es la super ultra favorita y SD Wars sí, pero vamos a ver cómo avanza. Tenemos que ver en cuanto pase un poco este año, en cuanto pase un poco la temporada y veamos, además va a llegar en agosto ya con sobre todo ese calendario español, ¿no? De mayo con carreras por etapas, veremos dónde está cada una, dónde está cada equipo y dónde, bueno, pues va a ser la fortaleza, ¿no? Y quién va a ser sobre todo la rival de Demi Vollering o las rivales de Demi Vollering, ¿no? También vamos a ver cómo está la propia Demi Vollering, pero un recorrido del Tour de Francia que me atrae mucho en cuanto a recorrido, no tanto, porque eso de no visitar los Pirineos a nosotros no viene mal, eso de salir de tan lejos, de Países Bajos, no nos viene muy bien. No me gusta el recorrido en cuanto a las zonas que visita, pero opinión personal aparte y opinión, bueno, extradeportiva. Lo deportivo, me gusta el recorrido, me gusta ese final, sobre todo si hay alguien que sea capaz de plantarle cara a Demi Vollering, creo que va a ser muy atractivo. Me gusta mucho ese final y me gusta mucho el hecho de que, bueno, tengamos jornadas de media montaña. Bueno, creo que se ha utilizado un poco el recorrido. En la primera parte lo que había creo que se ha utilizado más o menos bien. Sigo con la incógnita de ese doble sector, de qué va a pasar en una carrera como el Tour de Francia. Tenemos experiencia en otras carreras, tenemos lógicamente experiencia antaño, ¿no? En propia Tour, pero me queda una duda de qué va a pasar y sobre todo creo que, ya lo he dicho, que van a llegar por la mañana muy enteras las sprinters y que la crono pues no va a marcar muchas diferencias, pero veremos qué pasa. ¡Hasta luego!